¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos, deseándoles como siempre que hoy sea el mejor día de su vida, que todos y cada uno de sus sueños se hagan realidad. Vamos a pensar lindo, a pensar positivo, echarle pa'lante y ya saben, como siempre, yo los abrazo de alma a alma, con mucho amor y con mucha luz. Tenemos una semana lindísima porque tenemos Stellium en Tauro. Stellium es cuando muchos planetas están en un mismo signo. Así que tenemos un Stellium en Tauro espectacular con Urano, con Mercurio, con Venus y todo lo que hagamos en esta semana que tenemos una luna llena sensacional que nos lleva a realizar, a lograr avanzar todo aquello que hayamos visualizado, decretado y que hayamos trabajado desde hace 6 meses, empezamos a ver resultados a partir de esta semana. Estamos terminando el mes de abril, donde hay semana de 5 estrellas. Quiero decir, todo lo que quieras iniciar, si quieres hablar, comunicar, tratos, acuerdos, negociaciones, firmas, contratos, compras, ventas, se marca de maravilla. En el romance, en el amor, en la pasión, también es muy buena semana. Solamente ojo con los impulsos, los estallidos de ira, de desesperación, porque puede haber un poquito de posesión o de celos. Pero es una semana buenísima para hacer que las cosas sucedan. Y sin más me voy contigo, mi querido Aries. Tienes la oportunidad de hacer negocios, firmas, acuerdos, contratos, si traes cosas nuevas, cosas diferentes, traes ideas nuevas que como que así, como que los ángeles de la guarda te iluminaron y te llegó la información, hazlo. Si no lo puedes hacer esta semana, escríbelo, visualízalo y decrétalo. Es muy buena semana para llegar a muy buenos acuerdos tú contigo mismo. Amándote, queriéndote, valorándote, respetándote, dándote tu sitio, dándote tu lugar. Porque en la medida que tú hagas eso, eso va a venir hacia ti multiplicado. Hay por ahí relaciones que se formalizan o inicios en tus relaciones. En el hogar te van a dar una noticia, algo pasa lindo en tu casa que vas a estar muy feliz y muy realizado. Evita cualquier tipo de celos. Acuérdate quién eres, no se te olvide. Pies en la tierra, ojos hacia el cielo. Para los Tauro. Tauro, por favor, aprovecha esta semana. Está un Stellium en tu signo. Sorpresas, oportunidades, novedades, oportunidades de todo tipo, ¿eh? En el amor, en el romance, en la pasión, en hacer cambios en tu forma de ver la vida, cambios laborales, cambios en tus estudios, tiempo de ponerte a estudiar algo online, de mejorar cada vez contigo mismo, cambios en tu ejercicio o cuidándote o alimentándote, muchas cosas lindas. Algo muy lindo que está pasando para los Tauro es que se están liberando de ataduras y eso es buenísimo. Muy bueno porque van a dejar el pasado en el pasado y van a aprender a vivir el presente, que se trata de eso la vida, porque muchas veces por estar pensando en el pasado te coartas y te limitas. Estás por cerrar algo en tu vida. Puede ser cuestión laboral, puede ser profesional, puede ser sentimental. La decisión que tú tomes no es de esta semana, es una decisión que la traes desde hace semanas, meses o incluso hasta años. Para los Géminis, escucha la voz de tu intuición, no te vas a equivocar. Cualquier decisión, determinación que vayas a tomar, tu sexto sentido, tus ángeles de la guarda, tus maestros y tus guías te van a llevar a que sea exactamente lo que debe de ser. Muchas veces no le haces caso a la intuición porque sabemos que los Géminis pues hablan, expresan, comunican y su mente es muy ágil. Como su planeta es Mercurio, está moviéndose al 1000. Pero ahorita que tenemos a Mercurio, pues oye, te está dando la oportunidad en este Stellium al estar en Tauro de hacer cosas nuevas, de ganar, de cerrar ciclos. Y no te quedes a medias, no te quedes con las ganas. Es bien importante que te alejes del qué dirán, de chismes, de dimes, diretes. Andas un poquito
o un muchito contaminado por las pláticas, los comentarios o lo que andas por ahí leyendo. Acuérdate que tú eres una persona luchona, echada para adelante, trabajadora, emprendedora, con ganas de hacer que las cosas funcionen y caminen. Así que aléjate de los ladrones de sueños, corre por tus sueños, por favor, y que nada ni nadie te limite. Para mis queridos Cáncer, es una muy buena semana para arreglar cualquier diferencia que tengas en el hogar. Para todos nosotros es importantísimo la familia y el hogar. Los del signo Cáncer se les multiplica. Para Cáncer, su familia es lo más, pero lo más importante. Por eso en esta semana, mi querido Cáncer, ábrete las posibilidades que el universo rico tiene para ti en toda la extensión de la palabra. El Stellium en Tauro te está aspectando de manera súper positiva y va a estar toda esta semana hasta el 3 de mayo. Aprovecha en negociaciones, acuerdos, contratos, arreglos, todo lo que tengas que poner sobre la mesa, todos esos ciclos que tengas que cerrar y esos ciclos que se van a abrir, porque lo que viene para tu vida es sensacionalmente mágico y maravilloso, no solamente en lo personal y familiar, sino en lo profesional y económico. Los Leo, vamos a trabajar mucho con decretos, con afirmaciones, con me quiero, me amo, me admiro, me valoro, me respeto, yo puedo, yo soy, yo lo hago, yo soy un ser único, hermoso, maravilloso y sensacional. ¿Por qué te hago esto? Tú estás en la cruz fija. Ahorita el Stellium es de Tauro y es de cruz fija. Puedes andar un poco como que dudoso en las situaciones que tienes que hacer. Si tú te reafirmas, te pones en paz contigo mismo, aprovechas la energía de toda esta semana que tenemos luna llena y vamos a tenerla, bueno, pues va a pasar por Escorpión, por Sagitario, por Capricornio. Entonces, estos próximos días, confía mucho en que puedes lograrlo. Puede haber momentos de caídas, errores o equivocaciones, mi querido Leo, pero tú sabes que al final del camino siempre logras tus objetivos. Te remarco lo que siempre te digo, no platiques tus planes, no platiques tus ideas. ¿Quieres que sigan siendo tuyas? No las cuentes. Reafírmate mucho, mi amor. Tú eres un ser bien luminoso y definitivamente tu luz es muy fuerte esta semana. La ven los demás. La persona que debe de verlo eres tú mismo. Así que platica contigo, ámate mucho, quiérete mucho y espera muy buenas nuevas en tu vida profesional y económica que te va a dar una alegría bárbara. Y eso es ya casi para el día 30 o 1 de mayo. Vas a ver muchos cambios bien interesantes. Para los Virgo, estás en un proceso de reencontrar piezas perdidas contigo mismo. Esta semana a ti te aspecta súper bien porque Tauro es tierra, tú eres tierra, Virgo es del elemento tierra. Todos los negocios, los contratos, los acuerdos, si estás teniendo por ahí diferencias profesionales y quieres hacer algo nuevo, algo diferente, si estás buscando un cambio laboral o un crecimiento en cuestiones económicas, esta semana va a ser como cascada, van a llegarte cascadas de oportunidades. Por supuesto, todo esto que yo les digo, vamos nosotros a poner de nuestra parte, mi querido Virgo, en la confianza, en la actitud, en el pensamiento positivo, en atraer hacia nosotros como imanes, como ley, causa y efecto, lo que está en el universo para ti. Te lo pongo sobre la mesa y lo que tú debes de hacer es confiar en la abundancia que el universo rico tiene para ti. La semana está abierta frente a ti. Tú sabrás si haces que las cosas sucedan. Está en ti. Los planetas te favorecen. Es tiempo de empujar la puerta. Es más, está abierta. Nada más hazle así y pasas. Para los Libra, florecimientos de todo tipo, mi querido Libra. Cambios, esos cambios que tú estabas esperando, ¿en qué aspecto? Más relajación, más tranquilidad, más paz interior, más paz mental, más paz en el ambiente. Eso es lo que va a empezar a llegar a tu vida, con oportunidades interesantes de utilizar tu tremenda y mágica y sensacional creatividad. Este Stellium que está en Tauro, Tauro, su planeta es Venus. Libra, su planeta es Venus. Esto te está ayudando a ti tremendamente en tu casa número 1, que es la de la personalidad. Vas a estar carismático más de lo que eres. Amable, simpático, divertido, carismático,
con un no sé qué sé yo. O sea, decimos acá en México, un pegue de aquellos. Bueno, aprovecha con tu mágica sonrisa para negociar lo que tú quieres para tu futuro a muy corto plazo. Todo lo que tú esta semana visualices y decretes, vas a tener gigantescos resultados. Y esta semana vienen aquello que tú iniciaste o visualizaste o trabajaste hace 6 meses, desde hace 6 meses, 5 meses, 4 meses, empiezas a ver resultados en esta semana. En tu hogar hay mucha pasión, mucha alegría, mucha felicidad. Estás por querer iniciar algo nuevo, algo diferente, o tal vez ponerte a estudiar algo diferente a lo que estás haciendo o perfeccionarte en algún área de tu vida profesional. Para los escorpiones, no busques afuera lo que llevas en tu interior. Todo lo que tú estás buscando está contigo mismo. Sabemos, mi querido escorpión, que eres de las mentes más poderosas del zodiaco, el más intuitivo, los más perceptivos, los más echados para adelante cuando algo quieren. Trabaja en esta semana con esa fuerza y este poder, porque mira, los planetas están súper positivos. Andas un poco posesivo, celoso, aprensivo, inquieto, porque necesitas hacer algo nuevo, algo diferente. Puedes sentirte como que acostumbrado o con cuestiones muy tediosas. Trata de buscar algo diferente y empieza a ver la vida como tú sabes hacerlo. Fíjate qué es lo que te está provocando que te estés moviendo de tu centro. ¿Necesitas qué? Tú eres el único que sabes qué es lo que necesitas en estos momentos. Planetariamente hablando, tienes una semana perfecta en el hogar, en el trabajo, en tu persona, en la salud, en tu vida diaria. Nada más, habla contigo. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás haciendo lo que quieres hacer? ¿Has dejado de hacer muchas cosas porque dijeron que debías de dejarlas de hacer? Es reencontrarte contigo mismo. Eso es todo, mi querido escorpión. Esta semana es mágica y sensacional. Especialmente 29 y 30 son sensacionales para ti, mi querido escorpión. Sagitario, siempre nos gustan las aventuras, lo extravagante, los cambios, las novedades, las transformaciones, las oportunidades. Nuestro lado espiritual, perceptivo, intuitivo, mágico, está, bueno, tremendo. Traemos una varita mágica en nuestra mente y en nuestra palabra. Debemos de estar muy atentos a las señales que estamos teniendo. Debemos de tener nuestras antenas psíquicas muy elevadas, porque por medio de una señal, de una canción, de una palabra, de algo, de algún número, vamos a tener respuestas a esas preguntas o dudas que le hemos hecho al Creador, al Ser Supremo, al universo. Es importantísimo que estés bien atento. Se te va a abrir muchísimo más tu tercer ojo, tu sexto sentido en esta semana de luna llena, con oportunidad de dar en el punto exacto. Sé que muchos sagitarios están cerrando ciclos, no solamente profesionales, sino sentimentales, personales, cerrando ciclos porque es tiempo de hacerlo. Es la época de cerrar eso que ya llegó al punto máximo. Y bueno, como siempre, libertad de acción para los Sagitarios. Para Capricornio, súper archirrecontra, espectacular semana para mis queridos Capricornios. Les invito nada más a que cuando empiecen las cascadas de triunfos, de éxito y de abundancia, mantengan sus pies en la tierra, sus ojos hacia el cielo y sigan haciendo lo que saben hacer y compartiéndolo con los que están cercanos a ustedes o con los que pasan por su vida. Es muy importante la buena memoria, mi querido Capricornio. Todos aquellos que te hayan ayudado o apoyado, es momento pues de recordarlo y de pues hacérselos saber. Definitivamente eso va a abrirte fuerza, te va a abrir puertas, te va a dar todavía más fuerza. En esta semana, al tener el Stellium en Tauro, que está toda la semana, termina hasta el 3 de mayo, va a ser muy efectivo para ti, especialmente si tienes que hacer negociaciones, llegar a acuerdos, llegar a una, pues ahora sí que todo el mundo esté bien, que todo el mundo esté en armonía, que todo el mundo esté en paz en tu ambiente profesional y laboral. Sé perfectamente que mis queridos Capricornio tienen una agilidad mental y una inteligencia bárbara. No todo mundo la tenemos. Si entiendes ese punto, vas a estar más relajado y más tranquilo porque todos los que están a tu alrededor pueden funcionar muchísimo mejor
Si lo mismo que les estás diciendo, los dices con mucha miel, con mucha sonrisa y con mucha alegría. Para los Acuario, esos cambios y esas transformaciones que tú estabas esperando se están dando gracias a tu crecimiento interior. Cuando nosotros hacemos un cambio en nuestra forma de pensar, sentir y actuar, se manifiesta, porque somos lo que pensamos. Te liberaste del qué dirán y corriste por tus sueños y los resultados están frente a ti. Y esto que estás viendo es solamente el inicio de lo que viene. Estás en muy buen momento porque varias casas están muy bien aspectadas. La casa de la personalidad está perfecta. Hay una capacidad y una atracción bárbara donde puedes, bueno, ahora sí que ser exactamente quien eres, porque muchas veces te ponías máscaras, ahora no, eres quien eres. Eso te dio la fuerza, el poder, la seguridad, un cambio, un chip, hiciste un cambio acá en el chip mental y se abrieron las puertas en tu lado económico y en tu lado profesional. También la oportunidad de iniciar una relación que puede ser, pues inicia como todas las relaciones inician de forma de amistad, pero puede culminar en un lindo romance. Para los Piscis, fiestas, eventos, reuniones en tu yo, en tu ser, en tu interno. Andas con una alegría como si anduvieras de fiesta todo el santo día. Así van a andar mis queridos Piscis toda esta semana y se debe a tu cambio, en tu cambio de ver la vida. ¿Qué quiero decir con esto? Como Piscis es el signo, así como Aries es el bebé del zodiaco, Piscis es el grande, vaya, el abuelito del zodiaco. Traes toda la energía y toda la fuerza de todos los signos anteriores. Bueno, esta semana tal parece que todos esos negociaciones o procesos o cosas que estaban no funcionando como tú querías van a caminar con una rapidez bárbara. Es tiempo de confiar, de avanzar, de hacer llamadas, de mandar correos, de hacer videollamadas, de poner cartas sobre la mesa. Traes en mente hacer negocios nuevas, cosas diferentes. Asesórate por los expertos, no te satures más de lo que estás haciendo en estos momentos. Estás en una de tus mejores épocas y no solamente esta semana. A partir de esta semana se te abren canales tremendos de nuevas posibilidades en lo personal y en lo profesional. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Que tengan un día único, hermoso, maravilloso, sensacional. Que todo lo que pase por su mente se haga realidad. Suscríbete a nuestro canal, ponle dedito para arriba, ponle campanita, compártelo con tus amistades y recuerda que el canal tiene mucha información para ti. Es semana de luna llena, está lleno de recetas para luna llena. Atracción, química, magnetismo, cambios laborales y demás. Aquí las encuentras en nuestro canal. La familia Movic y yo les decimos que todo lo que pase por su mente se hace. Vamos a pensar bien y positivo. Yo soy Misada Mohamed, los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal para que estés al tanto de todas nuestras recetas, tips y muchos temas que tenemos para ti. Mucha luz, mucha paz y mucho amor.